Recibo un cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es María Alejandra Medina Contreras. Soy su facilitadora virtual de la unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional. Antes de empezar a hablar sobre el plan de evaluación, voy a dar una pequeña síntesis curricular de mi profesión. Soy licenciada en enfermería y licenciada en educación, magíster en orientación de la conducta, magíster en gerencia de recursos humanos y especialista en planificación educacional. Actualmente cursando el doctorado en ciencias conductuales por el CIP. Tengo una amplia experiencia laboral en el área tanto de enfermería como de educación. Trabajo por 10 años en el área de psiquiatría y en el área oncológica de adultos. Además, en el área de educación laboro como profesora universitaria de la prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua, en la UPEL y en la UBB. Continuando con el plan de evaluación, vamos primeramente a mencionar un mensaje reflexivo. Cuando un terapeuta se sienta ante un paciente, pone enfrente en él su propia relación consigo mismo. Nosotros, como futuros psicólogos, tenemos que tener cuidado al momento de dirigirnos al paciente, al usuario, cliente o estudiante, depende del área donde nosotros nos relacionemos, el área específica a la cual nosotros laboremos, sea educación, clínica, organizacional o comunitaria. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros somos el reflejo de lo que ellos quieren observar. Tenemos que tener una empatía, un comportamiento idóneo, sustentado en valores humanos y principios éticos morales. Continuando con la actividad sumativas, cada actividad va a estar dirigida a una unidad de competencia que se desea lograr en esta unidad curricular. Cada actividad sumativa va a tener una ponderación de un 25% y va a estar evaluada mediante un instrumento llamado rúbrica. Cada rúbrica va a estar ajustada al instrumento o evidencia de aprendizaje. La actividad o sumativa 1 corresponde a la unidad de competencia, analiza el origen histórico de la psicología educativa y su aplicabilidad en el contexto educativo. Su evidencia de aprendizaje es un análisis de contenido. Dicho análisis de contenido es un análisis crítico donde usted como estudiante me va a dar su crítica, opinión, reflexión e interpretación de los diferentes orígenes históricos de la psicología educativa, donde usted me va a afirmar o contraoponer sobre dicho tema. Este análisis crítico puede o no estar sustentado en autores, eso se lo dejo a su libre decisión. Sin embargo, su desarrollo tiene que tener alto contenido profesional y ético en todo momento. Es de tener en cuenta de que él tiene que tener una estructura, las cuales ustedes me tienen que ir desarrollar de forma inmersa dentro del contenido, no con subtítulos, sino de forma inmersa. Va a tener una introducción, un contenido y una conclusión y una referencia. La introducción puede tener 1 o 2 párrafos, el contenido va a tener una orden lógico-secuencial, las cuales ustedes tienen que conectar a través de conectores gramaticales. Va a tener coherencia, como ya mencioné, profesionalismo, ética, va a tener profundidad del tema a tratar sobre los orígenes históricos de la psicología educativa y cómo se aplica en el contexto educativo. Y una breve conclusión de lo que ustedes comprendieron del tema. Como ya mencioné,
su instrumento va a ser una rúbrica y su ponderación un 25%. La actividad sumativa número 2 corresponde a las diferentes unidades de competencia, a las diferentes teorías y modelos evolutivos que se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es su unidad de competencia. Su evidencia de aprendizaje es un cuadro comparativo. En el cuadro comparativo, usted como estudiante me va a comparar las diferentes teorías y modelos del aprendizaje. Es de recordar que el cuadro comparativo es un cuadro donde se compara una o dos más características, las cuales se da para comprender mayor su interpretación. En el cuadro comparativo usted me va a mencionar las teorías constructivista, conductivista y cognoscitivista. Su teorizante, ¿qué es? Su importancia, su semejanza y un ejemplo de la misma. Claro, el ejemplo es breve, pero que el hecho de que no sea breve no significa que sea superficial, sino que sea profundo. La tercera actividad sumativa, corresponde a la unidad de competencia, estudia las corrientes y sistemas psicológicos y su aplicabilidad en el contexto educativo. Su evidencia de aprendizaje es un informe interpretativo. Es de recordar que el informe interpretativo corresponde a un análisis, un informe, un relato donde se analizan las diferentes situaciones para dar conclusiones y poder dar recomendaciones oportunas de las mismas. Usted va a redactar las corrientes y sistemas psicológicos que hay, cómo se aplica en el contexto educativo, si es importante o no en el contexto educativo. Me va a dar un ejemplo de cada una de las corrientes. He de recordar que son muchas las corrientes, está Chivilina León, Levi-Vygotsky, Jean Piaget, Sigmund Freud, Bandura. Usted de las corrientes me va a mencionar 3, máximo 4 de las corrientes porque son muchas, entonces no quiero que sea algo superficial, sino algo profundo. Usted me va a mencionar 3 o 4 corrientes o un autor de cada una. Por ejemplo, un autor del conductivismo, un autor del conductismo, me puede mencionar Chilina León y Yavandura. Cómo se aplica en el contexto educativo, cómo el niño aprende, cómo el psicólogo la puede aplicar al niño, adolescente o al adulto a nivel universitario. He de recordar que la corriente educativa no solamente se aplica en la educación básica, media diversificada y universitaria, también se puede aplicar a los diferentes grupos sociales como club de abuelos, las cuales el psicólogo educativo puede hacer vida en el ámbito hospitalario, como por ejemplo en la club de hipertenso, de diabético, donde el psicólogo puede actuar de forma de orientación, de educación para mejorar su patología y procesos de salud. Ustedes me van a realizar un informe de forma detallada de cada situación y cómo el psicólogo actúa en él, cómo responde de forma oportuna y asertiva a una problemática o necesidad en específico. Y la cuarta actividad sumativa, que es la unidad de competencia, valora la importancia del psicólogo en el contexto educativo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su evidencia de aprendizaje es un trabajo práctico del psicólogo. Es de recordar que el trabajo práctico del psicólogo es donde se encarga de
Proponer estrategias del psicólogo, dar consejos en una situación emergente donde el psicólogo va a trabajar en una vivencia y va a responder a dicha vivencia. Él me va a realizar diferentes estrategias psicoeducativas a una necesidad en específico, donde usted como futuro psicólogo me va a dar actividades de resolución de problemas a una problemática en específico. Como conclusión, las creencias de la gente acerca de sus habilidades tienen un profundo efecto en sus capacidades. Cada quien, como nosotros nos relacionemos con nuestro mundo exterior, influye en nuestro mundo interior, y como nuestro mundo interior influye en nuestro mundo exterior. Es importante recordar que nosotros como psicólogos tenemos que ser una fuente de inspiración hacia nuestros pacientes, estudiantes y comunidad en general. Muchas gracias, Dios me los bendiga.